Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a Expatriadas Podcast, a nuestro episodio número 7. Somos Sole y Eli, dos uruguayas expatriadas viviendo en España y en Irlanda. Y bueno, bienvenidos a este episodio. ¿Qué tal, Sole? Hola, buenas tardes. Bienvenidos, tal como dijo Eli, a este nuevo episodio. Muy motivadas nosotros por nuestro lado para seguir sumando información útil para ustedes. Bueno, este episodio se trata de, bueno, vamos a darle continuidad al otro episodio, que no lo quisimos hacer tan largo y solo hablamos del el ingreso para estar legalmente en España, cómo se hacía, el tema de la documentación y demás. Y en este caso lo vamos a continuar con la experiencia de Eli, que ella ingresó a Irlanda con la visa de estudiante y por ese lado Eli va a dar sus comentarios y sus sugerencias, perdón, de cómo lo hizo, qué fue lo que necesitó y cómo fue el proceso. Además, también vamos a comentar un poco cómo es vivir en un país donde el habla es diferente a la que al país de donde uno viene, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Eli, que está viviendo en Irlanda, donde se habla inglés, y ella viene de su país de origen, que es Uruguay, donde se habla español. Y cómo es vivir también en otra cultura, ¿no? Porque es otro país, y bueno, son otras culturas también de que uno a veces tiene como ese choque cultural y cómo lo vamos asumiendo y lo vamos sobrellevando. Exacto, y además también de que, además del idioma ser diferente, incluso cada región tiene también su lunfardo, ¿no? Y las palabras que usan, que eso también nos pasa en nuestros propios países de origen, que de repente, no sé, palabras que se usan en el interior y que en la capital no, por ejemplo, eso pasa mucho también. Y bueno, y acá es lo mismo, de diferentes acentos, diferentes palabras que se usan dependiendo de la región del país. Entonces es como mucha cosa, ¿no? Cuando uno recién llega, es como mucha cosa a aprender, ¿no? Y que bueno, se va aprendiendo sobre la marcha, obviamente, ¿no? Bien, sí, como bien dijo Sole, bueno, mi experiencia fue ya hace, bueno, comenzó hace 13 años, que siempre lo cuento. Yo vine a Irlanda a principios del 2012 y bueno, vine a estudiar turismo, a hacer un curso de turismo, venía por un año y bueno, la idea era volver para Uruguay después de ese año. Yo estaba, en ese momento yo trabajaba en el aeropuerto allá en Uruguay, tenía mi trabajo, estaba, digamos, bien, pero bueno, siempre tenía ese sueño de poder estudiar y vivir en un país de habla inglesa, aunque sea por un tiempo. Siempre había sido mi sueño desde que era chiquita y bueno, mi idea siempre había sido, mi sueño siempre había sido en ir a Inglaterra, ir a Londres, más precisamente, pero bueno, en esa época, o sea, cuando empecé a averiguar todo para poder hacer este viaje, claro, Inglaterra estaba bastante caro en ese momento, y Irlanda estaba más barato, ¿no? O sea, en cuanto a los cursos y todo eso, Irlanda estaba más barato que Inglaterra. Entonces, bueno, por eso fue que me decidí y además porque contacté con una chica, es una chica uruguaya que en esa época, Silvia, en esa época ella se dedicaba a vender cursos en Dublín, pero ella, o sea, ella organizaba todo desde Uruguay. Entonces, ya creo que ella ya no se dedica más a esto, pero bueno, en su momento ella había puesto un aviso nosotros decimos en el diario, puede ser periódico, periódico, no sé cómo lo dicen ustedes. Ella había publicado un aviso diciendo, ¿querés trabajar y estudiar en Irlanda? Reuniones informativas, bla, bla, bla. Bueno, me contacté con ella, ahí empecé a ir a un par de reuniones, ella nos contó más o menos cómo era el tema, y bueno, y ahí lo primero que hice fue viendo todos los cursos que se ofrecían y eso, o sea, ella era una intermediaria entre la escuela, el colegio de Dublín y los alumnos que estaban en Uruguay, ¿no?
o futuros alumnos. Entonces, justo este instituto que ella representaba, tenían un curso de turismo, o sea, tenían también cursos de inglés, ¿no? Diferentes niveles, y para el que quiera venir a aprender inglés, también es lo que la gente más hace, ¿no? Cuando viene de Sudamérica, más que nada, vienen más que nada a aprender inglés. Eh, Incluso un amigo que vino conmigo, él vino sin saber nada de inglés y fue impresionante lo que aprendió, ya, o sea, de cero, toda la experiencia de estar acá viviendo y como sumergido en la cultura, ¿no? Lo ayudó mucho a desenvolverse. Pero claro, la clave acá está en no tener miedo y en no tener vergüenza, ¿no? Porque, por Sí, ejemplo, ¿cómo, perdón? no, y digo que también, o sea, vincularte con gente del lugar, ¿no? Porque me parece que Exacto, tu sí. amigo hizo como eso, que no todo el mundo lo hace, que en general la gente cuando se va a un país de habla inglesa trata de encontrar a alguien de repente latino o demás, como para tener un poco más de afinidad. Claro, Pero en claro. realidad creo que tu amigo hizo eso, se vinculó más con gente de habla inglesa, vivía con gente Sí, que hablaba inglés, entonces eso lo aceleró el proceso. exacto. Y además de que él, por su personalidad, él no tiene vergüenza de que si, o sea, si habla y se equivoca, a él no le hace nada. En cambio, a mí, por ejemplo, que yo sí venía con inglés, o sea, que yo creía que sabía inglés. Claro, cuando me enfrenté acá a la realidad, que creo ya lo conté en otro episodio, si no lo han escuchado, lo pueden ir a escuchar. Uno de los primeros episodios conté mi anécdota de cuando fui por primera vez al banco y no entendí nada. Y fue una frustración tan grande, porque uno a veces viene de su país, ¿no? Porque estudió toda la vida inglés, por ejemplo, de que uno es chico y uno se cree que ya sabe inglés, pero no, es muy diferente cuando te chocas con la realidad, con el día a día de un país de habla inglesa. La realidad es completamente diferente a la que uno vive en su país de origen, cuando a uno le enseñan inglés profesoras que son uruguayas, en el caso nuestro, como nosotras, con su acento y todo, o sea, no tiene comparación, ¿no? Entonces, eh, yo me voy por las ramas siempre y pierdo el hilo. Bueno, la cuestión es que lo primero fue comprar el curso. En aquel entonces, el curso que yo pagué, porque era un curso de turismo, era gerencia turística o algo así. Ese curso me salió 2.600 € en aquel entonces. Ahora, por lo que tengo entendido, los cursos de inglés, creo que son los de inglés, van desde 2.650 en adelante. O sea, los que son más técnicos, como este de turismo, deben estar más precio, capaz que deben estar, no sé, en unos 3.000 o más de 3.000 €. Eso es cuestión de averiguar con los distintos institutos. Ahora después les voy a pasar la página, las páginas, o bueno, la página principal en realidad donde está toda la información. Y bueno, primero pagué el curso, luego la chica fue la que hizo de intermediaria con el instituto de acá de Dublín. Entonces ella nos decía todo lo que el instituto nos pedía, ¿no? Además de pagar el curso, nos pedían seguro médico y nos pedían una carta que viene a ser, o sea, es una carta explicando el motivo del viaje, ¿no? Esta carta, por ejemplo, si uno tiene una persona, un amigo o conocido que ya está viviendo en el país a donde uno quiere emigrar, en este caso Irlanda, si uno ya tiene un amigo, un conocido en Irlanda, incluso esa persona que ya está viviendo en Irlanda puede hacer la carta para nosotros diciendo, bueno, fulano de tal está viniendo a Irlanda el día tal porque va a estudiar tal cosa y tal otra, se va a quedar conmigo en la dirección tal y tal, como una persona, ¿no? Que declara que te conoce y bueno, es una persona que ya está viviendo acá. O si no tienen a nadie, hacen una carta a ustedes expresando el motivo del viaje. Eso también lo tienen que traer. Entonces, primero, comprobante del instituto de que hayan pagado el curso. Después, el seguro médico,
Después la carta, ya sea de la persona que está viviendo acá en Irlanda desde antes o ya sea por cuenta nuestra, la hacemos nosotros. Y después lo que piden también son fondos económicos, o sea, que tenemos que tener cierta solvencia económica, digamos, para cubrir nuestros costos por el tiempo que estemos en el país, ¿no? Porque ellos obviamente que no se van a hacer responsables. Estoy hablando de países, más que nada de Sudamérica. Yo en aquel entonces vine con mi pasaporte uruguayo, por lo tanto yo como turista no podía estar más de 90 días, pero como yo venía por más de 90 días, venía a estudiar, tuve que tramitar la residencia, la visa de estudiante, ¿no? Que viene a ser, creo que se llama, acá se llama la Stamp 2, la estampa 2, que le dicen. Eh, entonces, bueno, una vez que venimos a Irlanda, o sea, nosotros no precisamos visa, por ejemplo, Chile, yo sé que Chile, México, Argentina, Uruguay y no sé si Brasil. Creo que Brasil también, no precisamos visa por 90 días, ¿no? Si ustedes quieren, por ejemplo, venir a aprender inglés por 90 días, lo pueden hacer. O sea, hay cursos que creo que son de 2 meses o 2 meses y medio y lo pueden venir a hacer. Y en ese caso, si son de estos países, no necesitarían una visa de estudiante porque van a estar dentro del periodo legal, digamos, ¿no? Em, Ahora, si son de Colombia, Perú o Ecuador, creo, ahí sí necesitan visa incluso para estar un día. O sea, ya de entrada necesitan tramitar una visa. Siempre les recomendamos visitar las páginas oficiales, ¿sí? Y bueno, la página de inmigración, de inmigración irlandesa es irishimmigration.ie, o sea, es inmigracionirlandesa.ie, vendría a ser la traducción. Se las voy a dejar igual en la descripción del video. Si no, si ponen en Google, ponen requisitos para estudiar en Irlanda, la primera página que les aparece es esa, irishimmigration.ie. Y ahí tienen toda la información, tienen todo el listado de colegios o escuelas que están aprobados para dar clases, porque también se ha dado el caso de que hay, averigüen bien porque también se ha dado el caso de que hay colegios o institutos que son como fantasmas, por así decirlo, de que abren cursos y de repente un día vas a clase y te encontrás con que el instituto cerró y desapareció y perdiste todo. Que eso pasó hace unos años, le pasó a mucha gente, principalmente a muchos chicos brasileros les pasó eso, venían a un instituto, no me puedo acordar ahora el nombre, pero salió en las noticias y todo porque fue un escándalo. Entonces, nada, asegúrense de que el colegio esté reconocido, de que el instituto esté reconocido, y para eso vayan a la página de migración irlandesa y ahí tienen toda la data oficial, digamos. Em, Perfecto. bueno, en cuanto a lo de al dinero que uno necesita para poder estar en Irlanda, bueno, cuando yo vine hace 13 años nos pedían tener 3.000 euros en la cuenta, ¿sí? Pero ahora estuve averiguando y por lo que veo ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, si el curso, primero que nada, la visa de estudiante cuando yo vine eran válidas por un año y cada un año uno la tiene que renovar. La visa de estudiante sale 300 euros, ¿sí? Para tramitarla. Entonces, además de lo que te piden tener en la cuenta, aparte tenés que tener la plata para la visa de estudiante, que son 300 euros. Em, entonces, cuando yo vine, nos pedían tener 3.000 euros en la cuenta. Ahora, por ejemplo, las visas de estudiantes cambiaron, ya no son más válidas por un año, son válidas por 8 meses solamente, ¿sí? Válidas por 8 meses, también con un costo de 300 euros, y ahora la diferencia es que lo que uno necesita en la cuenta, en vez de 3.000 euros, que fue lo que me pedían a mí hace 13 años, ahora dice, si el curso dura menos de 8 meses, el curso que van a hacer,
tienen que tener un mínimo de 6.665 euros en la cuenta. Y si el curso dura más de 8 meses, tienen que tener un mínimo de 10.000 euros en la cuenta. O sea, es mucho más exigente, ¿no? Ahora que hace 13 años. Y diez bueno, es mil lo que, trescientos para pagarte la visa, ¿no? ¿cómo, perdón? 10.000 y los 300 para pagarte la visa. Exacto, esos 10.000 son mínimos para probar de que tenés los fondos para estar. Además de eso, tenés que contar con 300 euros para la visa. Exacto. Si quieren renovar la visa, por ejemplo, después de los 8 meses, tienen que pagar un curso nuevo, una visa nueva, o sea, todo de nuevo. Cada vez que uno renueva la residencia, es todo de nuevo, un curso nuevo, un pago de visa nuevo y así. Por ejemplo, en mi caso, nos daban hasta 3 años, o sea, las visas eran anuales, entonces cada año, si uno quería renovar, también tenía que pagar un nuevo curso, pagar una nueva visa, y llegado el tercer año, si uno quería seguirse quedando como estudiante, ahí ya tenías que ya tenías que pagar un curso universitario. Ya no alcanzaba con un instituto cualquiera de inglés, sino que ya uno tenía que ir a la universidad. Lo que implica que la universidad acá terminás pagando 20 y pico mil euros por año. O sea que eso era algo que obviamente yo no manejaba, no manejaba en esa época, ni loca, de llegar al punto de tener que anotarme en una universidad, o sea, no hubiese tenido nunca la plata para hacer eso. Pero bueno, lo que yo hice, por ejemplo, gracias a Dios, estando acá, fue tramitar, digamos, la ciudadanía italiana. Y entonces, cuando yo ya había renovado mi visa de estudiante por el tercer año, ahí fue cuando justo me sale la ciudadanía italiana y después ya no tuve necesidad de seguir renovando como estudiante, ya me quedé como ciudadano de la Unión Europea, digamos, ¿no? Así que bueno, por ese lado, los que tengan, y creo que Sole lo mencionó también en el episodio anterior cuando ella contó su experiencia con los trámites de inmigración en España, es muy importante que si tienen la posibilidad de tramitar otra nacionalidad, si es nacionalidad europea, que lo hagan porque les abre puertas y les facilita mucho las cosas acá, ¿no, Sole? Sí, exactamente. Fíjate, Eli, que vos cuando te lo sacaste, no sé si fue por tu abuelo o por tu bisabuelo, pero sé que ahora hubo una modificación en la nacionalidad, para obtener la nacionalidad italiana, que creo que es una generación sola que se Sí, transmite. sí, por ejemplo, No, mis antes no había hermanos. corte generacional, ahora sí. Exacto, exacto. Mis hermanos, por ejemplo, ahora no se la pueden sacar. Ellos todavía no se la habían sacado. Mis hermanos igual están en Uruguay, pero ellos no hicieron el trámite, la única que lo hice soy yo, entonces ellos ahora no pueden, porque les Mm. quedó esa brecha generacional, que bueno, que cuando yo me lo tramité, a mí me la dieron en el 2015 a la ciudadanía. Entonces, cuando yo lo tramité no era así, entonces lo pude hacer sin problema. Por eso es muy importante. De todas maneras, escuché que este tipo de ventanas así, 2 por 3, la embajada italiana como que a veces abre de nuevo, ¿no? Estas convocatorias para más generaciones, ¿no? Que lo hacen capaz por un periodo corto de tiempo y después lo cierran otra vez. Ahora últimamente había estado por muchos años abierto. Pero bueno, ¿quién les dice que en un tiempo lo vuelvan a abrir? Pero bueno, hasta ahora, por ejemplo, ahora es solo hasta abuelos, creo, abuelos, que creo que la ciudadanía española es igual, ¿no? Sole. Sí, la ciudadanía española es igual, pero tenés que solicitarla antes de los 18 años. Ah, claro. Ah, no sabía eso. Sí. A ver, las reglas Claro. migratorias van cambiando constantemente, entonces lo último que yo sabía era eso y muchos lo hicieron por los abuelos, ¿sí?
claro, pero creo que ahora se abrió algo por los abuelos, pero antes ni siquiera podías, si tus padres no se habían sacado la nacionalidad, era por los abuelos, pero en el medio tus padres se tenían que sacar la nacionalidad española claro, para llegar a ti. claro, claro, sí, Entonces es mucho sí, más papeleo, mucho más gasto, y claro, la gente en general no lo hace si no tiene pensado emigrar. Pero yo claro, siempre recomiendo, aunque no lo tengas pensado emigrar, hay que hacerlo, sí. hay que hacerlo porque es una posibilidad el día de mañana para tus hijos o para uno mismo que tenga que trasladarse a otro país. Es una facilidad grande. Inclusive, si no querés ir al país de donde es la nacionalidad que estás obteniendo europea, porque querés emigrar, pero te ayuda muchísimo a no tener que sacar visa de turista en muchos lugares Por también. supuesto, por supuesto. A mí me cambió totalmente el hecho de haber conseguido la ciudadanía italiana, me cambió totalmente porque hasta ese momento, por ejemplo, una cosa que se me olvidó mencionar es que con la visa de estudiante uno está habilitado a trabajar part-time, lo que significa 20 horas. Y durante los meses de verano, que es cuando estás de vacaciones, ahí sí se te permite trabajar 40 horas, o sea, full time, ¿no? Entonces, claro, cuando uno está con visa de estudiante, que tiene muy acotado, digamos, el tiempo para trabajar, no hay mucha gente que quiera contratar estudiantes por esto mismo, porque estás limitado de horario y eso obviamente eh, se controla a las empresas, ¿no? De que no te tengan trabajando full time si sos estudiante y todo eso, o sea, las empresas pueden ser multadas. Entonces hay muchas empresas que directamente prefieren no contratar estudiantes para justamente ahorrarse esto, ¿no? Y prefieren Sí, para contratar tratar personas que puedan trabajar full time y ya está. Por ejemplo, en sí. Argentina, sé que Argentina tiene un convenio con Irlanda, que nosotros, por ejemplo, como uruguayas no accedemos a esto porque Uruguay no tiene convenio. Ellos tienen lo que se llama la Working Holiday, que es una visa que les permite a los argentinos venir por un año a trabajar. Entonces ellos pueden estar de vacaciones y trabajar full time, porque no vienen a estudiar, no tienen o sea, pueden estudiar si quieren, pero digo, no es una visa de estudiante, es una working holiday. Entonces vienen a trabajar y pueden trabajar full time sin ningún problema por un año. Entonces, claro, para un empleador, por ejemplo, es mucho mejor contratar a un argentino con Working Holiday que a un uruguayo con visa de estudiante que puede solo trabajar part-time. Ah, mira. Entonces, es muy limitado. Entonces, ¿qué pasa? Yo durante esos 3 primeros años en Irlanda, mis trabajos fueron así, fueron bueno, mi primer trabajo fue en un local de milkshakes, de batidos y de helados y todo eso, que yo nunca en mi vida había servido un helado en mi vida, de esos con los de la palanquita esa que le bajás la palanquita y servís el helado, que parece facilísimo de servir, pero después te das cuenta de que no, como los helados de McDonald's. Eh, Exactamente, estaba pensando en eso. sí, eso, que uno lo ve y dice, bueno, esto es súper fácil de servir. No, no es, porque tenés que, bueno, es todo un tema, no es tan fácil. Pero bueno, trabajé de eso y también después estuve por casi 3 años, estuve trabajando en un hotel en la parte de lo que acá se llama el bistró, que es la parte del desayuno, ¿no? Entonces yo estaba de moza o mesera, no sé cómo le dicen, en el desayuno, lo cual estaba buenísimo porque yo empezaba a trabajar a las 6:30 de la mañana y al mediodía ya quedaba libre y después de tarde iba al instituto. Entonces, o sea, me venía súper bien. Y bueno, pero una vez que logré la ciudadanía italiana, ahí sí pude conseguir trabajo relacionado con lo que yo hacía en Uruguay, por ejemplo, que yo trabajé siempre en el rubro aeronáutico para diferentes aerolíneas y bueno, justo pude conseguir trabajo en una aerolínea acá en Dublín, en Lufthansa, que es una aerolínea alemana, bueno, sus oficinas en Dublín, y bueno, pude conseguir ese trabajo full time y en algo de lo que yo hacía y de lo que a mí me gustaba, gracias a la ciudadanía italiana. Si no hubiese conseguido la ciudadanía italiana, nunca hubiese podido aspirar a trabajar de algo que yo hacía en mi país, ¿no? Entonces, por eso es que es muy, muy importante, si la pueden tramitar, es muy importante tenerla porque les abre puertas. Lo mismo Por ahora. si tienen su pareja
que es que tiene la ciudadanía europea, de donde sea, también traten de hacer como Sole nos contaba en el episodio anterior, pueden hacer una pareja de hecho, ver la forma de poder también tener residencia legal. Acá en Irlanda se le dice la Stamp 4, la estampa 4 para estos casos cuando tu pareja es de la Unión Europea y tú no. Ahí podés tramitar ese tipo de residencia, que está bueno porque te permite estar legalmente como un ciudadano europeo y trabajar full time. Eh, y bueno, eso sería básicamente lo más importante de todo el proceso. Y bueno, y después el tema cultural, que eso, bueno, ya eso es, siempre son choques, ¿no? Que era lo que contábamos. Y bueno, también queríamos comentarles a raíz de esto, de la experiencia también de Sole, porque Sole estuvo unos meses, hace unos años, ella vino unos meses a vivir a Dublín, estuvimos compartiendo casa con Sole y, y bueno, ella también les puede dar un pantallazo de lo que fue su experiencia, que ella vino en su caso por 6 meses, ¿no, Sole? Sí, exactamente. Yo estuve también en Dublín por 6 meses y siempre lo dije, fue la mejor experiencia porque vivir en un país donde la cultura es completamente diferente, donde el clima es diferente, es más lo que te suma que lo que te resta, sin lugar a dudas. Pero tengo como muchos recuerdos de esa experiencia, eh, como por ejemplo, eso es lo que contaba Eli, que uno piensa que haber estudiado toda la vida inglés, vas a llegar al país y vas a estar súper bien, vas a entender todo. Y recuerdo que tenía una compañera de trabajo que además de ser irlandesa, es una señora más o menos de 60 años, lo cual su mentalidad no es como la de los jóvenes, era más cerrada y estaba cansada también de que trabajaran estudiantes. Entonces, su comunicación era limitada y además que era limitada, hablaba muy rápido, muy cerrado, que hasta yo como no tengo mucha vergüenza, hasta que me acerqué y le dije, por favor, necesito que cuando me hables me mires, porque si no, no te entiendo. Porque ella caminaba y me iba diciendo las cosas, no Claro, modulaba, no abría su boca para decirlo. No le entendía qué claro. era lo que tenía que hacer porque no se expresaba. Pero Y después, aparte el acento de Dublín, para los que han estado en ya, Dublín, sabrán, el acento de Dublín es muy complicado. Es yo mi muy experiencia es que no complicado. modulan, no abren la boca para Sí, hablar. sí, 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 No abren la sí, boca, o sea, es todo con boca cerrada. Cuando lo hablan, entonces, sí, o sea, tenés la ventaja de cuando alguien te está hablando y lo mirás, que más o menos podés interpretar lo que te está diciendo, pero si está de claro. espalda, me decía esta compañera de trabajo, de espalda, enojada porque no quería explicar más nada, Ay, y no, además era imposible poder entenderle. Bueno, pero eso claro, fue una experiencia, fue una situación de muy pocos días porque al poquito tiempo enseguida se encariñó y quiero decir que por otro lado los irlandeses son muy cariñosos, sí, eh, son gente que son. no son competitivas, Y no son em, fríos, no son fríos como en otras culturas de habla inglesa que tienden a ser más fríos. Los irlandeses no, son muy cálidos. exacto. A veces de repente en Dublín personas mayores están cansados de tanto tránsito de estudiantes. Claro, ¿No? sí, Que, o sea, se va sí, uno, están 2 semanas o 2 meses, viene otro, y las personas que viven ahí, que son de ahí, que toda la vida tuvieron el mismo trabajo, están cansados de explicarlo, pero después que se encariñan, que le das confianza y demás, creo que vos decís, Eli, son personas muy cálidas, y sí, yo me llevé la mejor experiencia de convivir con ellos, ¿no? sí, Bueno, después nosotros vivíamos, es verdad, que nosotros siempre recomendamos estar en contacto con gente como del lugar. Bueno, nosotros vivíamos con latinos porque vivíamos con dos brasileros, sí, es cierto, vivíamos con dos brasileros, sí, sí. lo cual Entonces, nos hizo aprender y mejorar nuestro portugués. exacto, O sea, capaz sí. que no el inglés, pero sí el portugués.
Sí, 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 sí. Es una experiencia muy enriquecedora porque, bueno, uno conoce gente no solo no solo del país, no solo del país donde uno está, sino también, en este caso, cuando uno comparte casa, conoce también gente de todas partes del mundo. Yo llegué a tener un compañero de casa también de Corea del Norte, o sea, nunca en la vida pensé compartir experiencias con alguien de Corea del Norte y saber cómo se vive en su país, ¿no? Como intercambiar experiencias y él tampoco probablemente se imaginó nunca compartir casa con una chica de Uruguay, o sea, capaz que nunca había escuchado hablar de Uruguay, ¿no? Eh, es muy enriquecedor, es muy enriquecedor. Obviamente que no todo es color de rosa, sé que también la convivencia, ¿no? Cuando uno comparte casa a veces puede generar roces, porque uno está conviviendo con gente que no conoce. En nuestro caso con Sole ya nos conocíamos de Uruguay, pero digo, muchas veces uno tiene que arrancar de cero a vivir con gente que no conoce, que no sabe, y bueno, y después sobre la marcha se va viendo, ¿no? La personalidad de cada uno y si hay roces o no. Por suerte, con la gente que yo compartí casa, fueron más los que fueron súper buena gente y que hasta terminamos haciendo amistad que los que fueron un poco más problemáticos, por así decirlo, ¿no? En el Y eso caso suma de, también a la experiencia positiva, ¿no? exacto, en el caso nuestro, Sole, cuando compartimos con nuestros amigos brasileros, tuvimos mucha suerte porque son excelentes personas. Entonces, en ese caso, tuvimos suerte con Nati y con Renner. Claro, Eh, es como que uno se forma ahí de alguna manera una nueva familia, por así decirlo, porque todos los claro, problemas nos los contábamos, teníamos que llorar, llorábamos, cuando claro, teníamos que reír, sí, reíamos, teníamos que compartir las cosas, lo compartíamos, o sea, sí, si nos teníamos sí. que pelear, nos peleábamos, porque era como formarse una nueva familia. Siempre es muy importante lo que siempre decimos, respetar al otro, porque vienen de diferentes culturas, pero gracias a Dios nos tocó estos chicos que siempre fueron muy buenos, inclusive seguimos la amistad, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y bueno, ahora que estamos hablando del tema de compartir casa y para ir cerrando ya este episodio, así no nos queda tan largo, de todas maneras, igual siempre nos pueden dejar en comentarios o escribirnos por Instagram en Expatriadas Podcast. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, siempre nos pueden escribir, ¿sí? Que nosotros siempre leemos los mensajes. Em, lo que quería decir a raíz de esto, de compartir casa, es que si están pensando venir a Irlanda, por ejemplo, si hay alguien que está pensando venir a Irlanda, en este momento lo pueden buscar en internet, pueden encontrar artículos de todo tipo y color. La situación está complicada. ¿Complicada en qué sentido? Complicada en el sentido más que nada de vivienda. Hay una escasez de vivienda brutal, principalmente en Dublín, lo que hace que los precios se hayan disparado. Eh, Esto es porque, bueno, ha habido mucha inmigración en los últimos años y, bueno, por ejemplo, cuando yo vine hace 13 años, pagaba por un cuarto compartido, o sea, un cuarto compartido con otra chica en un apartamento de 3 dormitorios, yo pagaba 250 euros. Bueno, les cuento que ahora la cosa cambió un poquito, ¿no? Porque según lo que estuve buscando, la información que encontré, es que ahora los alquileres están de un dormitorio compartido mínimo 600 euros, compartiendo el dormitorio o la habitación. Si van a alquilar, si quieren alquilar una habitación para ustedes solos, en una casa compartida, obviamente, tienen que estar pensando en mínimo 800 euros. Entonces, la realidad ha cambiado muchísimo y bueno, y si quieren alquilar una propiedad de cero, ahí es cuando todo se complica porque no hay, y lo poco que hay está en promedio, para que se hagan una idea, los apartamentos de 1 o 2 dormitorios podrían llegar a encontrar, tienen que pensar de 2.000 euros en adelante.
¿sí? Dependiendo la zona, pero en promedio son 2.000 euros más o menos, de ahí en adelante. Nosotros ahora, por ejemplo, con mi pareja, estamos viviendo en un pueblo a las afueras de Dublín. Hace ya más de un año que nos mudamos afuera de Dublín porque, justamente por esto, porque nosotros hacía muchísimos años que estábamos alquilando un apartamento de un dormitorio en Dublín y estábamos pagando 1.500 euros, pero porque hacía muchísimos años que ya estábamos alquilando, pagamos 1.500 euros, ahora el mismo apartamento está a 1.900. Entonces, acá, por ejemplo, en un pueblo estamos a 2 horas y media, 3 horas de Dublín. Acá estamos pagando 950 euros por un apartamento de 3 dormitorios. O sea, la diferencia es abismal. Entonces, se los digo para que lo manejen, eh, que muchas veces, es preferible mudarse a un pueblo que mudarse a la capital, ¿no? Pero bueno, tiene sus pros y sus contras. En los pueblos, Exactamente. por ejemplo, hay menos trabajo, es como todo más sacrificado, ¿no? Pero ahora, si ustedes tienen un trabajo online, les va a servir muchísimo más siempre mudarse a un pueblo. Eso 100%. Eh, pero bueno, ahora si vienen a estudiar y a trabajar, ahí sí les va a convenir ir a Dublín, o si no, las otras ciudades que son más importantes acá para estudiantes son Cork, que es al sur, y Galway, que es en la costa oeste, que son las más populares, digamos, para venir a estudiar. En todas los precios están más o menos igual, ¿eh? No es que una esté más barata que la otra, no, están todas más o menos igual. Así que bueno, eso les quería comentar por último, tema bueno, de que lo tengan en cuenta, ¿no? De que no es fácil, sí es fácil encontrar trabajo, eh, pero no es fácil en este momento el tema de la vivienda. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta y para que también hagan la investigación correspondiente, ¿no? Antes de venir. Exactamente, me diste una idea con eso, Eli, que podemos hacer otro episodio comentando el tema inmobiliario, tanto de España como de Irlanda, porque es un tema muy profundo y es algo que hay que investigar Sí, antes de venir, porque creo que es algo generalizado, que hay una problemática de inmuebles en toda Europa. Pero bueno, para no exacto. hacerlo más largo, nos vamos despidiendo, Eli, si no tenés nada más que agregar, como ya dijiste, nos pueden seguir en Expatriadas Podcast. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Cualquier sugerencia, comentario que nos quieran hacer, estamos siempre a disposición de ustedes para escucharlos y nos encantaría que nos escribieran y nos dijeran qué pensaban de nuestros podcasts. Exacto, y también no se olviden que estamos en las plataformas, en Spotify, en Apple Podcast y en Amazon Music, por si nos quieren también escuchar por ahí. Y bueno, ya saben, cualquier pregunta, cualquier consulta, nos pueden contactar, que encantadas les vamos a responder. Y bueno, los esperamos entonces en el próximo capítulo. Esperemos que haya quedado un poco organizada la información y que no haya tirado así mucha cosa desordenada, pero bueno, cualquier cosa me preguntan y bueno, con gusto les voy a contestar, ¿sí? Un beso para todos, cuídense mucho y nos vemos la semana que viene. Un beso, que tengan linda tarde. Gracias por escucharnos. Chao. Chao.